Instituto Nacional de las Revoluciones de México, en este ciclo que hemos organizado con motivo del centenario del Plan de Guadalupe y el surgimiento del Ejército Constitucionalista. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Josefina Moguel. Ella se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, es la directora del Archivo Histórico del Centro de Estudios Históricos Carso, en donde ha hecho catálogos documentales fundamentales para el estudio de este periodo. Por ejemplo, el catálogo sobre el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. También ha trabajado los documentos de Gustavo Amadero y los documentos de Ricardo y Enrique Flores Magón. Entre otras, estos son los temas de su especialidad. Entonces, nos da mucho gusto darle la bienvenida. Ella nos va a hablar de Venustiano Carranza como el personaje que significó el equilibrio en la Revolución Mexicana. Les dejo a la doctora Josefina Moguel. Gracias a la doctora Patricia Galeana, que siempre ha sido tan amable y gentil conmigo, me invitó a participar en esta serie de conferencias que conmemoran un centenario trascendente para la historia del Ejército Nacional, en el que evidentemente la figura protagónica es Venustiano Carranza. El personaje no es, habrá que reconocerlo, tan accesible como todos quisiéramos, porque no es realmente un caudillo popular. Pienso que no lo necesita, pero a algunos se les puede hacer un personaje hasta pesado, porque como es un estadista, entonces al ser político no las tiene muy bien ganadas. Pero bueno, pienso tratar de convencerlos de que lo que se necesita para un gobierno en estas circunstancias tan drásticas que se padecieron en la Revolución, solo un hombre de esta madera pudo ser, como yo lo titulo, el equilibrio político de esta revolución. En el principio, para que Carranza figurara, tendría que haberse roto el orden legal, se quebrantó. Así que conmemorar los 100 años de los acontecimientos de la Decena Trágica es conmemorar los 100 años, según se interprete, de origen, la formación e institucionalización del Ejército Mexicano o Nacional. Al mencionar la Decena Trágica, evidentemente, la figura primordial fue Madero y en el Ejército, Venustiano Carranza. En medio de ellos tenía que estar Victoriano Huerta, que fue acusado de ser el responsable de las muertes tanto del presidente Madero como de su hermano y obviamente de Pino Suárez. Sus acciones de Huerta provocarían indignadas protestas y reprobaciones con motivo de los sucesos sangrientos acaecidos en la Ciudad de México en febrero de 1913. Se multiplicarían los pésames, las condolencias y la solidaridad hacia los muertos, especialmente los que he citado, porque se dejarían sentir por todo el país, especialmente por el ya mencionado como presidente mártir. Por ejemplo, voy a destacar algunas referencias que corresponden a varios de los documentos que resguarda el Centro de Estudios de Historia de México Carso, Fundación Carlos Slim, del que yo formo parte, porque son documentos, algunos de ellos inéditos, y que me permiten, mediante esta oportunidad, que se conozcan y se difundan
y ustedes tengan otra visión de la forma en que se fueron dando los hechos. Así, por ejemplo, una persona X, la hermana de Piedad García, le escribió a su hermana desde Mixcoac el 29 de febrero de 13, que tenía la cara hinchada de llorar, dolor de cabeza y el alma traspasada por la muerte de nuestro querido don Panchito. Dice en su carta que los que lo mataron son unos bandidos. Con gusto y pesar, habría regresado del Panteón Francés, donde fue hasta su tumba, la que destapó para darle el último adiós. Tal fue su impresión que sintió que se privaba. Otras mujeres como ella aullaban y acompañaron a la familia hasta que se pusieron el cuerpo en la fosa. Armando González Garza, hermano de Federico González Garza, cuyo archivo ahí también está, reseñó a su hermano entre el 21 y el 25 de marzo de 1913 que gendarmes a caballo y a pie, les decían los Judas Iscariotes, y por tanto a Huerta también le decían Judas Iscariote, habían disuelto las manifestaciones populares y los soldados temían que el cadáver de Madero fuera sacado y se dijera que hubiera resucitado por ser el día 23 de marzo, domingo de resurrección. Cerca de 200 mujeres depositarían flores, una enorme corona llena de listones anchos con letras doradas de imprenta que traían inscripciones alusivas al pésame de Madero. Se destacarían muchos estudiantes coahuilenses que muy calladamente habían puesto una hermosa corona de pensamientos entre varios vivas hacia la tumba del mártir, del apóstol. Muchas personas peregrinarían a la tumba y leerían sus pensamientos en tarjetas y papeles. Los Madero y Pino Suárez, ninguno de ellos merecía tal fin, más aún por el derramamiento de sangre que se avecinaba. En su diario, José Juan Tablada había advertido que Madero vivo no hubiera causado jamás los cataclismos que acarrearía él estando muerto. Creo que todos conocen los hechos que se sucedieron porque alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan habían sacado a Félix Díaz de la penitenciaría, a Bernardo Reyes de Santiago Tlatelolco. Había fallecido Bernardo Reyes, Díaz se había tomado posesión de la Ciudadela, el golpe había contado con la intervención directa del embajador Henry Ley Wilson, Huerta había nombrado comandante militar pensando Madero en su lealtad, Madero había sido hecho prisionero junto con Pino Suárez, había sido engañado por Lascurain, hubo el pacto de la Ciudadela en la que se pactó que Huerta iba a ser el presidente, Madero renunciaría a la presidencia y finalmente el 22 de febrero Madero sería asesinado. La usurpación entonces habría terminado con el triunfo de la democracia y por supuesto la legitimidad revolucionaria. Entonces, este orden legal había estado roto pese al cuidado de Huerta por respetar la ley y las instituciones para apropiarse del mando presidencial. Bajo esta circunstancia aparece la personalidad política de Venustiano Carranza. A la muerte de Madero terminaría la primera etapa de la revolución y la segunda iniciaría con el reclamo del país al regreso del orden y el equilibrio político. Y sería Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, quien se distinguiría como el único capaz de reconstruir a la patria. ¿Por qué? Porque tenía la suficiente experiencia regional como figura política.
Su respeto por la aplicación de las leyes y los preceptos legales y constitucionales investían de legalidad sus actividades y decisiones. Era conocido como un hombre de leyes. No habría sido en balde su desempeño en varios cargos que ocupó en el estado de Coahuila, a partir de 1887, en que asumiría la presidencia municipal en Cuatro Ciénegas, donde nacería el 29 de diciembre de 1859. Aun cuando su gestión administrativa hubiera sido interrumpida por José María Garza Galán, quien pretendía que Carranza hiciera un informe dando datos inexactos con respecto al gobierno. En 1893, a las postrimerías de este gobernador que quería reelegirse, Venustiano Carranza, junto con sus hermanos Emilio y Sebastián, decidieron levantarse en armas en plena dictadura porfirista. Aquí lo que cabe resaltar es que esta es la primera vez que Carranza utiliza las fuerzas irregulares en las que él se arropa para que su figura política esté amparada en las Fuerzas Armadas. Esto es muy interesante porque no le nace de él mismo quizá. Él de niño vio, tenemos que hacer la referencia directa a su padre, que era el liberal juarista don Jesús Carranza, que él en Monclova tenía un prestigio político muy importante y él había también hecho lo mismo, había formado voluntarios, Fuerzas Armadas Irregulares, para que apoyaran justamente en la caballería al general Mariano Escobedo, que al ser juarista el padre de don Venustiano, eso daba un punto más del sentido político que podría tener don Venustiano. En este caso, yo hago hincapié que en 1893 Carranza ya tenía una idea de la necesidad de utilizar las Fuerzas Armadas para protestar contra los actos ilegales de un gobierno en el poder. En razón de que él tuvo que hablar con Porfirio Díaz, fue a la capital y lo convenció de que no era un levantamiento armado contra el mismo Porfirio Díaz, fue que entonces Porfirio Díaz, para que hubiera una conciliación, envió a Bernardo Reyes, y Bernardo Reyes y los Carranzas llegaron a un pacto en el que se nombró a José María Musquiz como el gobernador del estado y se libraron del problema del levantamiento armado. Posteriormente, Carranza tomaría la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas y sería presidente municipal durante varios periodos, en 1894, 96, 98, y también sería electo diputado propietario y también suplente, y sería senador suplente y senador propietario del Congreso de la Unión. A la licencia que se le había otorgado al gobernador Miguel Cárdenas fue que en 1908 Carranza ocuparía la gubernatura interina de Coahuila y durante su lapso de administración logró muchísimos asuntos importantes, como fue la mejora de servicios en cárceles y hospitales, en escuelas y en otras instituciones, la división de los poderes de gobierno del Estado. Y en 1909 se va a destacar porque acepta la postulación de él a la gubernatura del Estado. Sin embargo, Porfirio Díaz pretende que él renuncie a esta gubernatura y Venustiano Carranza le advierte que no lo va a hacer porque aunque hubiera uno solo que lo apoyara, eso bastaba para que él continuara peleando por esa gubernatura. Evidentemente se hace un fraude electoral
y entonces se impone a Jesús del Valle. Sin embargo, esta sucesión de la gubernatura de 1909 le abre un camino importante porque la gente realmente lo apoya y empieza a tener un contacto más cercano hacia Madero, y Madero reconoce la fuerza popular que va adquiriendo Carranza. Por razones obvias de que Carranza era reyista y Reyes haciéndose a un lado de Porfirio Díaz, porque ya no va a ser el candidato viable, es que entonces Carranza voltea a ver a Madero y se acerca a él y forma parte de la Junta Revolucionaria de 1911. Él está cercano a Madero cuando son los tratados de Ciudad Juárez, y es Carranza quien dice que no debe transarse con el gobierno dictatorial de Díaz, porque si no, entonces la revolución se suicidaría. Él ocupa el Ministerio de Guerra, que lo nombra Madero, y finalmente hace una gira electoral que sería la primera en el estado, y es el triunfador de la gubernatura constitucional del estado de Coahuila para el cuatrienio de 1911 a 1913. Carranza va a gobernar apenas 15 meses y 11 días con incesante actividad. Diría el licenciado Villarreal en su libro de la historia regional de Carranza, cito: a pesar de los trastornos provocados por los levantamientos de reyistas y orozquistas, se lograron avances significativos en casi todos los renglones de la administración pública. En efecto, porque hizo disposiciones en beneficio de la salud de los obreros, mejora de comunicaciones, justicia social, saneamiento de finanzas públicas, fortaleció el municipio y las jefaturas políticas, etcétera. Hay un asunto que empieza a ser trascendental en la relación entre Madero y Carranza, que son las fuerzas estatales de la Federación, que son subsesionadas justamente por el gobierno de Madero. Estas fuerzas estatales son fuerzas irregulares que fueron utilizadas por el gobernador Carranza contra la irrupción que hacían en el estado los orozquistas, los magonistas y los reyistas. Aquí hay algo importante, porque estas fuerzas son leales a Carranza y Madero las pretende subvencionar. Entonces el mismo Carranza, en un tono que no puede ser más altivo, como diría Alfredo Braceda, que hizo recopiló esta correspondencia, Carranza, cito, le escribe a Madero y le dice que los jefes y los soldados preferían retirarse del servicio con Madero, pues unos y otros sirven únicamente por afectos personales, ya a mí, los jefes, o ya los soldados a ellos, y algunos también a mí, y no por inclinación al servicio de las armas, insistiendo como un deber suyo organizar las fuerzas como pueda, a fin de restablecer la paz en el estado. Y le dice a Madero: para sostener al gobierno de usted. Estas fuerzas auxiliares de la Federación le sirven a Carranza por adhesión personal. Ellos le reiteran su adhesión, lealtad y compromiso. Y esto es muy importante resaltarlo, porque se va a establecer un vínculo y respaldo mutuo entre Carranza y estas fuerzas en el proceso que va a llevar a la construcción del Estado mexicano, sostenido por la lealtad constitucional de las Fuerzas Armadas. Carranza, en su calidad de gobernador constitucional de Coahuila, quiso darle a las fuerzas un lugar de privilegio en la región, con la mejor oportunidad de presencia política
que finalmente trascendería a nivel nacional. Carranza se arropó en ellas para simbolizar a través de su investidura la figura del gobernante sostenido por un compromiso, si bien de respaldo, también de deber de los militares que le prestaban sus servicios, destacándose otra forma de entender al gobierno y el significado de lealtad militar hacia un hombre civil en el poder. Al sostenerse en ellas, Carranza también lograría un reconocimiento y apoyo. Así que tenemos que, bajo esta visión, el año de 12 va a pasar en la misma tesitura, en esta correspondencia de reclamo tanto entre Madero como Carranza, y al principio de 1913. La última carta de que se tiene noticia de estos reclamos es la que le escribe Madero a Carranza el 7 de febrero, en el que le increpa que él no tenía derecho a llamar a las fuerzas irregulares porque las quiere Carranza regresar de Chihuahua hacia Coahuila, y el que lleva la batuta de estas fuerzas irregulares es el general Antonio Rábago. Sin embargo, el que toma el mando de las fuerzas, esto es un detalle importante, es el que sería el general Pablo González. Pablo González está de acuerdo y obra de acuerdo con el gobernador de Coahuila. Este es uno de los puntos por los cuales se pretende hacer creer que Carranza estaba ya preparando un levantamiento armado contra Madero, lo cual está muy lejos de ser así. Ciertamente, cuando es el cuartelazo, hay un telegrama que nosotros tenemos en el archivo de Manuel Willers González, que es el jefe de Estado Mayor del general Pablo González, en el que Carranza le escribe y le dice, cito: el cuartelazo del Ejército Federal, que por tanto temíamos que ocurriera entre el gobierno del presidente Madero, hoy ha estallado en México. Debe usted cuidarse de no ser capturado y desarmado e iniciar su regreso a Coahuila en el momento que considere oportuno. Lo espero. ¿Qué quiere decir? Que esta fecha, 9 de febrero, Pablo González estaba adscrito a las Fuerzas Federales de Rábago. Quiere decir que al hacerle caso a Carranza por la orden, Pablo González está en contra de las fuerzas federales, de las que todavía es el jefe de esas fuerzas federales, el propio presidente Madero. Por otro lado, al irse a Coahuila, evidentemente él ya está haciendo un levantamiento revolucionario. Quiere decir que Pablo González y Carranza son los primeros que inician un levantamiento armado. Entonces, aquí ese levantamiento armado puede ser interpretado contra todavía el presidente Madero, y también que son las fuerzas federales las que se están utilizando. Y pese a este disgusto presidencial, González va a reorganizar y aumentar sus fuerzas y va a permanecer en Coahuila, pero por estrategia defensiva, porque él es el encargado de proteger la vía del ferrocarril nacional entre Coahuila y Nuevo León, y además esto provoca que no pueda reunirse con Carranza cuando se va a firmar en la Hacienda de Guadalupe el Plan de Guadalupe, y va a sufrir bastantes derrotas, por lo cual va a ser criticado, pero a los triunfos que va a obtener Pablo González, esta lealtad le va a redituar, porque va a ser uno de los pilares más importantes de Carranza. Bajo esta situación llega el 12 de febrero de 1913, y entonces ya tenemos aquí que se está
organizando en el propio gobierno del estado de Coahuila por parte de Carranza. En el Palacio de Gobierno se están sacando armas y equipos y ametralladoras. Y el documento dice, cito, y hasta un cañoncito de avancarga que le había comprado Carranza en territorio americano a un antiguo revolucionario, el general Villarreal. 6 días después, el día 18, el gobernador Carranza va a recibir un mensaje del general Victoriano Huerta. Este mensaje lo tenemos nosotros en el archivo del primer jefe del Ejército Constitucionalista y se denomina las actas del Congreso de Coahuila. Estas actas, que son 7, comienzan el 12 de febrero de 1913 y terminan el 19 de abril de 1913. La sexta y la séptima son las más importantes. La sexta es la sesión que corresponde al 19 de febrero de 1913. En ella se hace mención, Carranza es quien la firma, en donde dice que el día 18, el día anterior, recibe un telegrama el gobernador Carranza en la que Victoriano Huerta le dice que está autorizado por el Senado de asumir el poder ejecutivo estando presos el presidente y su gabinete. Venustiano Carranza envía este comunicado inmediatamente a la 22 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y les dice que el Senado no tenía facultades para nombrar encargado del Poder Ejecutivo a Victoriano Huerta y que por lo tanto esto es una deslealtad y no se puede usurpar la primera magistratura de la República. Por lo tanto, en esta sesión de estas actas se dictamina un proyecto en 2 artículos en el que se desconoce, apoyando al gobierno de Carranza, el Senado, dice que se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República, que dice él que le fue conferido por el Senado. Y en el segundo, que es muy importante, habría que subrayar lo que dice porque se ha interpretado de una manera quizá diferente, porque concede facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública, pero debe proceder a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República. Quiere decir que apenas está facultado Carranza para armar las fuerzas. Él se va a arropar en las fuerzas irregulares de la Federación, a las que he hecho mención, que son jóvenes y que van a sostener este nuevo episodio en el que Carranza va a figurar como el responsable de armar las fuerzas. Y hace un llamado a las fuerzas federales, a las fuerzas rurales y a las fuerzas auxiliares de la Federación para que secunden la actitud del gobierno del Estado, que fue aprobada por este Congreso. Estas Fuerzas Armadas van a avalar el decreto que a continuación se va a expedir, que es el famoso 1421, pero hago notar que esta sesión del 19 de febrero nosotros la tenemos en estas actas en manuscritas y son las originales. El decreto también está en uno de los archivos del Centro de Estudios, que es de Federico González Garza. Es un decreto que ya especifica claramente el desconocimiento que hace la legislatura de Coahuila al gobierno de Huerta. Este desconocimiento, volvemos al 18 y 19 de febrero, es extraordinario porque es inmediato.
Es Carranza el primer gobernador, el único que lo hace de una manera inmediata, sin duda. Se ha roto el equilibrio legal de la República y hay que desconocer al presidente, que es Huerta, y también al ejército que él comanda, porque fue desleal y fue traidor. Entonces, Carranza lo que hace es protestar contra los actos inconstitucionales de febrero de 13 y se niega a reconocer por la fuerza de las armas al gobierno usurpador. Carranza vuelve a retomar la necesidad de apoyarse en las fuerzas armadas. Entonces, cabe hacer una paréntesis. ¿Qué pasó con el Congreso? Este Congreso era la 26 legislatura y desde el 19 de febrero de 1913, que Carranza no lo reconoce, es hasta el 10 de octubre de 1939, y coincide la fecha, que estos diputados y senadores van a celebrar en 1939 por primera vez una sesión extraordinaria que la va a encabezar el presidente que fue de la Cámara disuelta, que se llamaba José María de la Garza. ¿Por qué? Porque según ellos, esta 26 legislatura, cuando ya no era útil para Huerta, fue disuelta por Victoriano Huerta y la disolvió el 10 de octubre de 1913. Pero ojo, Carranza ya la había disuelto. Entonces, esta legislatura en 1939 quiere inaugurar como una especie de ceremonia diciendo que ellos son el Parlamento mexicano, algo así. Este diputado, que era de Yucatán, que era Miguel Ángel Menéndez, pretende hacer el Día del Parlamento de México, pero utiliza la tribuna para atacar a Victoriano Huerta y al candidato en ese momento de la oposición, que era el general de división Juan Andreu Almazán, por haber sido huertista. Sin embargo, en estos absurdos, dejemos claro que fue Carranza el que disolvió la 26 legislatura y además a la entrada que hizo triunfal de la Ciudad de México en agosto de 1914 con los tratados de Teoloyucan, Carranza nunca tuvo trato alguno con la 26 legislatura y habrá que decir muy claramente que es hasta la convocatoria que hace Carranza del Congreso Constituyente para la ciudad de Querétaro en diciembre de 16, cuando entonces ya se convoca a que haya una instalación de la siguiente legislatura, que sería la 27, hasta el 15 de abril de 1917. Quiere decir que en todo este lapso, desde febrero de 13 hasta 17, no hubo un congreso en el que Carranza estuviera reconociéndolo. Ahora, en otro punto importante, también cabe mencionar que en el antes y después del 19 de febrero de 13, se supone que se están festejando ahora 100 años del ejército mexicano. Quiere decir que antes del 19 de febrero de 13, el ejército anterior tiene otra forma histórica de entenderse, porque solamente estamos festejando los 100 años del Ejército Nacional Mexicano a partir de Carranza. Pero las fechas, algunos discrepan en ella porque para algunos puede ser que los 100 años de festejo sean hasta Teoloyucan, hasta agosto de 14, cuando Carranza disuelve el Ejército Federal. Sin embargo, se está partiendo de esta fecha de 19 de febrero, aun cuando en la sesión que acabo de mencionar no se hable de un ejército, sino de fuerzas armadas.
va a ser hasta el Plan de Guadalupe cuando ya se haga mención a la formación de un ejército, y este va a ser el constitucionalista. El Plan de Guadalupe para Carranza es algo muy, muy práctico. Él dice que el Plan de Guadalupe no es ni podrá ser un programa de gobierno ni un plan revolucionario. Es solo un plan político sencillo como es. No hay más. Eso es lo que él dice. Carranza va a abandonar Saltillo el día 23 de marzo de 1913 y va a ir a varias poblaciones antes de llegar a la hacienda de Guadalupe en Monclova el 26 de marzo de 1913. Bueno, llega el día 25 por la noche, pero el día 26 de marzo es cuando se va a firmar el Plan de Guadalupe a las 2 de la tarde. Este Plan de Guadalupe viene a inaugurar la segunda etapa de la revolución que va a abanderar Carranza. Sus fuerzas irregulares, el pequeño ejército itinerante que lo siguió y decidió derrocar a Huerta, se va a justificar legalmente en este plan. Es este plan la bandera del constitucionalismo y lo van a firmar, no Carranza, Carranza lo dicta a su secretario particular, que es Alfredo Breceda, y lo van a firmar un grupo de hombres jóvenes que son jefes y oficiales, tenientes, subtenientes, capitanes, algunos son jefes de estados mayores, de cuerpos regionales, etcétera. En su escrito, el Plan de Guadalupe destaca porque contrasta la presencia de Madero, que fue muerto de manera trágica, y debido a la traición de Victoriano Huerta, es que entonces se va a transformar un nuevo gobierno que pueda sobrevivir. Estos hombres del norte son los que van a firmar la declaración revolucionaria sosteniendo con las armas derrocar el gobierno del usurpador. Entonces, se escribe en 7 artículos, a pesar de que estos jóvenes impetuosos pretenden que Carranza haga modificaciones sociales y otras propuestas importantes para ellos. Sin embargo, el plan político es simplemente lo que Carranza dice debe ser práctico para que pueda llevarse a cabo y terminar la revolución a tiempo. El primero de ellos evidentemente desconoce a Victoriano Huerta y a todos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, a todos los gobernadores de estado que hayan reconocido a Huerta. Y el cuarto, que es uno de los más importantes, nombra a Venustiano Carranza como primer jefe ¿de qué? De un ejército. Es aquí también donde se dice que a partir del Plan de Guadalupe se crea el Ejército Nacional, porque él es el primer jefe del Ejército Constitucionalista. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, en el Acta de Independencia que se firma del Imperio Mexicano del 28 de septiembre de 1821, se le nombra como primer jefe del ejército, claro, imperial. En el caso de Carranza es primer jefe del ejército, pero constitucionalista. En el quinto artículo del Plan de Guadalupe va a ratificarse la ocupación del ejército constitucionalista de la Ciudad de México y es el primer jefe quien lo sustituya en el mando, el que va a entregar interinamente el poder ejecutivo. En el sexto
Una vez consolidada la paz, quiere decir que el primer jefe entregaría el poder una vez convocadas las elecciones. Y en el último, pues el primer jefe sigue teniendo todo el poder sobre los gobiernos de los estados, de aquellos que hayan reconocido al gobierno de Victoriano Huerta. Si se dan cuenta, el poder que tiene Venustiano Carranza es casi absoluto, pero lo importante aquí es que empezaron a ser varios gobiernos, especialmente Sonora y Chihuahua, los primeros que van a reconocer la jefatura de Carranza. Finalmente, el Plan de Guadalupe se va a enarbolar como la bandera de la revolución política y armada del movimiento constitucionalista y se va a amparar legalmente en la Constitución de 1857 para restablecer el orden político. Hay un telegrama muy importante en el archivo de Carranza, en donde Carranza explica el compromiso que tiene con el Plan de Guadalupe. Y cito, menciona: Prensa San Antonio consigna noticia de que apoyaría a doctor Vázquez Gómez. Esto lo dice él en Piedras Negras el 18 de mayo de 1913. Como presidente provisional. No he contraído compromiso alguno con este señor, ni lo contraeré con nadie, por lo que usted puede desmentir noticia referida, pues mi propósito de resolver situación actual por medio de las armas es inquebrantable y cumpliré hasta el fin el compromiso contraído al aceptar el Plan de Guadalupe. Al aceptar el plan, Carranza gobierna facultado por las actas del Congreso de Coahuila, el Plan de Guadalupe y la Constitución de 57 con varias funciones. Está investido con 10 cargos, que son gobernador constitucional del Estado libre, soberano e independiente de Coahuila de Zaragoza. Es jefe de la Revolución, es jefe del Ejército Constitucionalista, es primer jefe del Ejército Restaurador del Orden Constitucional, es jefe supremo del Movimiento y Ejército Constitucionalista, es jefe supremo de las Fuerzas Constitucionalistas, primer jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos con carácter de presidente provisional de la República y presidente posteriormente constitucional de la República. Y aunque le hayan dado el título de general, él nunca aceptó ningún cargo militar. Entre los 7 años que fueron de su jefatura y gobierno, no dejaría de emitir proyectos de leyes y decretos con los que lograría mantener el equilibrio político y constitucional del país, haciendo uso de la fuerza militar para el reconocimiento de su jefatura e instituir la legalidad. Las leyes fueron utilizadas y aplicadas en plena lucha armada para garantizar los intereses nacionales, internacionales y la soberanía nacional. Venustiano Carranza se convierte, en síntesis, en el equilibrio político de la revolución. A lo anterior, cabe agregar que se hizo acreedor de varios símbolos maderistas. Simplemente la bandera que dicen que no llevaba madero cuando está en la Marcha de la Lealtad, pero que sí fue rescatada y que era de madero, fue entregada personalmente a Carranza. A la muerte de Madero, Carranza mismo crearía decretos que hicieran reconocimiento de los festejos, en este caso del 22 de febrero, por ejemplo, y procuraría estar cerca de Madero porque este maderismo se vería confundido por los siguientes constitucionalistas, haciendo creer que Madero era la misma figura que Carranza. Sin embargo, hay muchas mujeres
en este caso, que fueron maderistas y luego constitucionalistas, las que van a ser las principales difusoras del sostenimiento de la lucha reivindicadora y del Plan de Guadalupe. Por ejemplo, Eucaria Presa, que en Chilapa, Guerrero, escribiría a los jefes revolucionarios de diferentes bandos para que llevaran la bandera del señor Carranza. Las Narváez, que he mencionado, especialmente en Puebla, procurarían, en este caso, como lo mencioné, comunicarse con Zapata para que, como los zapatistas habían seguido peleando contra Huerta, ellas pretendían que Zapata y los zapatistas reconocieran a Venustiano Carranza como la ley suprema de la revolución, como la voz de la revolución. En resumen, pues ellos creían que Carranza podía establecer este reconocimiento de un gobierno más legal, más constitucional. Carranza emite la ley del 25 de febrero de 1862 para hacer una persecución a todos los huertistas y traidores, empezando por Huerta, y forma otra historia en la que evidentemente los que están del lado de Huerta son los traidores y los que están del lado de Carranza son los que están dentro de lo que significa el ser revolucionario. Entonces, hay una persecución sistemática contra todo lo que significa el huertismo. Los mismos militares constitucionalistas, especialmente Pablo González, son los que pretenden obtener una unificación revolucionaria con aquellos que fueron sus enemigos, por ejemplo, los convencionistas. Y la manera en cómo se puede obtener esta unificación solamente puede ser por adhesión, por apoyo, formando el gobierno, estableciendo un orden en la República a favor de Carranza. Eso es lo único que hay. A manera de conclusión, de epílogo, puedo decirles que la decena trágica es el suceso que proyectó a Venustiano Carranza hacia una etapa fundamental de su carrera como política, como estadista, y la de militar como general civil. Fueron antecedentes para don Venustiano, como hemos dicho, las propias fuerzas de su padre Jesús Carranza y todas aquellas que él hizo en composición desde 1893, 1912 y 1913. Y, por supuesto, habrá que decir que con este ejército que formó Carranza institucional, protegería al país de las invasiones norteamericanas de 14 y 16, porque frenó con sus protestas dignas y de repudio con toda la fuerza moral que le otorgaba la revolución constitucionalista. Además, con estas fuerzas armadas también pudo protagonizar lo que sería su doctrina. En los 3 discursos importantes que dio, el 29 de noviembre de 1915 en Matamoros, el 26 de diciembre de 1915 en Celaya, 16 de enero de 16 en Celaya y 26 de diciembre de 15 en San Luis, es de donde se sustenta la doctrina Carranza. Y con estas fuerzas armadas, él va a hacer una historia diferente, porque vuelve a retomar la tiranía de los 30 años de Porfirio Díaz, porque en nuestra historia está escrita de ello, de un cuartelazo, de un asesinato y de un restablecimiento de un orden legal y constitucional que solo el constitucionalismo pudo llevar a cabo. El ejército, en cuanto se firmaron los tratados de Teoloyucan, dejó de existir. El fin del ejército federal no fue solo a la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto,
sino ya el 11 de abril de 1914, Villa lo había destruido en San Pedro de las Colonias. Simplemente los convenios de Teoloyucan reforzaron la formación ya de un ejército institucional por parte del gobierno de Carranza. Sin embargo, este ejército no pudo ser, no logró unificarlo en su totalidad Carranza, porque este ejército federal fue diseminado y muchos de estos elementos fueron enviados como carne de cañón a Veracruz, por ejemplo, o también algunos de ellos fueron adscritos y empezaron a acrecentar las fuerzas de otros generales que se harían caudillos, como serían Pablo González y Álvaro Obregón. Sin embargo, tenemos que reconocer, pese a las divisiones de estos caudillos y de este ejército que no se logró del todo unificar a los convenios de Teoloyucan, que entre 1913 y 1920 no habría más camino para el país que Venustiano Carranza, porque fue el motor y el combustible del proyecto de consolidación de un gobierno, de un ejército unido para vencer, de una constitución. Me parece que somos lo que somos, lo que hemos sido, por este hombre que no dudó en enfrentar las adversidades, siempre presto a ser el eje principal de un movimiento que lo hizo dejar un Estado constitucional, mexicano y sólido. Venustiano Carranza haría entrega de la pluma con la cual se rubricó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913 al Congreso Constituyente de Querétaro para que se firmara la Constitución el 5 de febrero de 17. Carranza cumplió con el deber que se propuso para con la revolución constitucionalista que profirió, y esta Constitución es la que rige actualmente el modo constitucional de nuestro país. Es hasta marzo de 17 cuando se va a emprender la reorganización del ejército y transformarlo en Ejército Mexicano Nacional de la República. Los militares presentarían un enorme problema político y económico para Carranza, pues de ellos dependería la sobrevivencia de su gobierno. Se necesitaría un ejército para tomar el control efectivo del país, pero sin que éste pusiera en peligro el nuevo orden constitucional. Por tanto, el ejército debía reducirse e institucionalizarse. En Carranza habrá que reconocer su aportación al Estado mexicano moderno por su integridad de político, de convicciones de orden, de cumplimiento a la ley y de sus funciones como estadista, que si bien actuó con un ideario personal, lo convirtió en un ideario nacional. Todavía nosotros sabemos que está presente en nuestras vidas. Muchas gracias.